Capítulo prólogo. Antes de empezar con la historia, tengo que aclarar que yo no soy dueño de los personajes ni animes ni imágenes que salgan. Todos los derechos a sus creadores. Solo la historia no canónica me pertenece. La historia fanficción. Radio y canción. Título. Sintonías pecaminosas. Advertencia. Contenido adulto explícito, lemon, personajes fuera de su caracterización canónica, relaciones de poder complejas. La luz roja del atardecer eterno en el pentagrama se filtraba por los vitrales de la suite de Charlie en el Hotel Azbin. Había sido un día particularmente agotador. Otro intento fallido de rehabilitación, otra discusión con Bungie, otra crisis existencial sobre su papel como princesa del infierno. Charlie estaba sola en su habitación, la melancolía pesando sobre sus hombros más de lo habitual. No esperaba visitas, especialmente no de él. Un chasquido estático llenó la habitación antes de que su voz, como la aguja sobre un disco de vinilo, resonara desde la penumbra. Querida Charlie, pareces una sinfonía en clave menor esta noche. Alastor emergió de las sombras, su sonrisa de radio estática brillando en la semioscuridad. Llevaba su smoking impecable, pero había algo diferente en su mirada. Una curiosidad genuina que no era completamente manipuladora. Alastor. No esperaba. Charlie se enderezó, intentando ocultar su vulnerabilidad. Los grandes anfitriones siempre anticipan las necesidades de sus invitados, respondió él, acercándose con pasos silenciosos. Y tú, mi querida, necesitas distracción. No era una propuesta. Era una declaración. Charlie sintió un escalofrío recorrerle la columna. No de miedo, sino de algo más complejo. En los meses desde que Alastor se uniera a su proyecto, había desarrollado una fascinación incómoda por el demonio de la radio. Había algo hipnótico en su control absoluto, en esa confianza que nunca flaqueaba. ¿Qué clase de distracción?, preguntó, su voz más baja de lo habitual. Alastor se detuvo a centímetros de ella. El aire olía a estática, a azúcar quemada y a algo terrenalmente animal que Charlie no podía identificar. La clase que hace olvidar temporalmente las pesadas coronas, murmuró, su mano enguantada levantándose para acariciar su mejilla. El guante de tela era sorprendentemente suave. Charlie contuvo la respiración. Esto era una mala idea. Él era impredecible, peligroso, un depredador jugando a la domesticidad. Pero su soledad esa noche era una herida abierta, y la atención de Alastor, por retorcida que fuera, era un bálsamo extraño. No deberíamos, susurró, pero no se movió. Deber es una palabra tan aburrida, la estática en su voz crepitó. ¿No estás cansada de hacer lo que se debe, princesa? Su pulgar trazó la línea de su mandíbula. Charlie sintió su resistencia derretirse. Había visto a Alastor destruir demonios con una sonrisa, había negociado con él en 1000 batallas verbales, pero esta vulnerabilidad tácita era algo nuevo. Cuando sus labios se encontraron, no fue suave. Fue una toma de posesión. La estática crepitó en su boca, un sabor a electricidad y viejos brandis. Charlie esperaba frialdad, pero sus labios estaban sorprendentemente cálidos. Su mente gritaba en protesta, pero su cuerpo respondió, sus manos aferrándose a los hombros de su smoking. Alastor rió contra su boca, un sonido distorsionado y encantador. Así que hay fuego bajo tanta esperanza, musitó. Me pregunto qué más escondes. Sus manos, ágiles y precisas, desabrocharon la chaqueta de Charlie. Ella no usaba mucho la ropa de princesa en privado. Solo un simple vestido rojo. Él lo apreció con una mirada crítica. Encantadoramente sencillo, comentó. Pero permíteme, con un gesto fluido, la espalda del vestido se abrió. No con violencia, sino con una eficiencia aterradora. Charlie jadeó, sintiendo el aire fresco relativamente contra su piel expuesta. Alastor, su voz era una súplica sin dirección. SHHH, querida, su voz era ahora un susurro directo en su oído, como una transmisión privada. Solo escucha la música. Y había música. Un jazz lento y sensual que parecía emanar de las mismas paredes, un saxofón llorando una melodía prohibida. Alastor la guió hacia el sofá, sus ojos rojos brillando con una luz que Charlie nunca había visto. No era triunfo. Era fascinación. La recostó sobre los cojines de terciopelo, su cuerpo esbelto encajándose sobre el de ella. A través de la ropa, Charlie podía sentir la delgadez engañosa de su cuerpo. Había una fuerza cableada en ese marco. Sus manos, ahora sin guantes, trazaron su torso. Sus dedos eran largos, sus uñas afiladas, pero su tacto era deliberadamente suave. Tan cálida, observó, como un científico ante un espécimen peculiar. Tan viva.
Tú también estás vivo, respondió Charlie, atreviéndose a tocar su cara. La piel bajo sus yemas era suave, pero la energía demoníaca que palpitaba bajo la superficie era como tocar un cable de alto voltaje. De una manera diferente, reconoció él. Por primera vez, su sonrisa pareció perder su cualidad perpetua, transformándose en algo más íntimo. Se quitó la chaqueta, luego la camisa, revelando un torso pálido y delgado marcado con cicatrices antiguas que parecían moverse a la luz tenue. Charlie las tocó, preguntándose qué historias de muerte y pactos contenían. Curiosa hasta el final, dijo Alastor, capturando su mano y llevándola a sus labios. Eso es lo que más admiro de ti. Su boca descendió a su cuello, sus dientes demasiado afilados rozando su piel sin romperla. Charlie arqueó la espalda, un gemido atrapado en su garganta. Esto era locura. Ella era la princesa del infierno, comprometida con la redención. Él era un asesino de masas, un alma atrapada en una transmisión perpetua. Pero en ese momento, las etiquetas se desdibujaron. Alastor pareció leer sus pensamientos. Por una noche, seamos simplemente Charlie y Alastor, susurró, sus manos recorriendo sus curvas. Dos demonios en la penumbra, buscando un momento de autenticidad en este teatro de lo absurdo. Ella asintió, incapaz de hablar. Sus propias manos exploraron su espalda, sintiendo las costillas bajo la piel, la energía retorcida que era su alma. Cuando él finalmente entró en ella, fue con una lentitud agonizante. No hubo urgencia animal, sino una ceremonia perversa. Sus ojos estaban fijos en los de ella, observando cada espasmo, cada jadeo. La estática los rodeó, una tormenta personal que no lastimaba sino que intensificaba cada sensación. Charlie gritó, no de dolor sino de la abrumadora extrañeza de ello. La calidez donde esperaba frialdad, la ternura donde esperaba crueldad. Alastor perdió el ritmo de su control perfecto solo una vez, su respiración entrecortada como una transmisión interrumpida contra su hombro. En ese momento, Charlie lo vio no como el demonio de la radio, sino como un hombre atrapado en su propia narrativa, tan solo como ella. Después, yacían entrelazados en el sofá, la música habiendo bajado a un susurro. La estática había disminuido a un zumbido bajo. Alastor trazaba patrones abstractos en el hombro de Charlie. Esto no cambia nada, declaró finalmente, su voz de vuelta a su calidad de transmisión pública, pero más suave. Lo sé, dijo Charlie, su cabeza en su pecho. Podía oír algo extraño. No un latido, sino un ritmo constante, como el tic-tac de un metrónomo. Seguiré siendo tu aliado poco confiable. Tu potencial ruina. Y yo seguiré intentando redimirte. Él rió, un sonido genuinamente alegre. Oh, querida, qué proyecto imposible te has asignado. Se levantó, vistiéndose con movimientos eficientes. Charlie lo observó, memorizando este momento de vulnerabilidad que sabía no se repetiría. En la puerta, Alastor se volvió. Esta noche fue una interesante desviación de la programación, dijo, su sonrisa de radio encendida una vez más. No la mencionemos. Pero, hizo una pausa, inusual para él, si la melodía de la soledad vuelve a sonar demasiado fuerte, mi dial siempre está abierto. Desapareció en las sombras, dejando solo el olor a estática y la memoria de sus manos. Charlie se acurrucó en el sofá, el peso de su corona más ligero, su corazón más pesado. El infierno era un lugar de contradicciones, y esa noche había descubierto una más. A veces, la conexión más genuina podía florecer en el suelo menos fértil. Y en la oscuridad, la radio en el rincón de su habitación que había estado apagada durante semanas encendió por sí sola, reproduciendo su